De inmediato regresamos y está con nosotros el doctor Alfredo Polanco en su mensaje médico a toda nuestra teleaudiencia. Buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Licho, y a los amigos televidentes? Esperando que hayan pasado un fin de semana fabuloso. Y en el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que se nos ha pedido que hablemos. Hablemos de, doctores, ¿por qué no hablamos de los riñones? ¿Cuáles son los problemas de los riñones? ¿Para qué sirven los riñones? Entonces vamos a hablar básicamente de la función de los riñones y qué ocurre cuando se dañan los riñones. Es importantísimo este tema, ya que los riñones, como el cerebro, como el corazón, son órganos denominados órganos blancos, es decir, son órganos indispensables para que una persona pueda actuar, pueda estar en buen estado de salud. Y si estos órganos se dañan, tal y como cuando se daña el corazón, cuando el paciente tiene un infarto, cuando tiene una trombosis cerebral que se daña el cerebro, pues es un paciente que va a tener consecuencias bastante importantes. Pues bien, iniciando, los riñones son órganos pares, o sea, tenemos dos riñones a cada lado de la columna vertebral, la columna lumbar. Son órganos del tamaño prácticamente de un puño, tienen alrededor de 12 centímetros de largo, 6 de ancho y 3 centímetros de espesor. Estos órganos, a pesar de que son tan pequeños, reciben el 22% de toda la sangre de nuestro cuerpo cada minuto. O sea que son órganos bien vascularizados. ¿Por qué? Porque son órganos que tienen que ver con la eliminación de los desechos, de los tóxicos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la vía gastrointestinal va a eliminar lo que es la materia fecal y hay una gran cantidad de sustancias nocivas, sustancias tóxicas. Sin embargo, esas partículas tóxicas más pequeñas son eliminadas por esos órganos también pequeños, como son los riñones. Eliminamos el exceso de sodio, la sal, de potasio, de calcio, de fósforo, de magnesio, todos los tóxicos productos de todos los medicamentos que nosotros tomamos que se metabolizan y dan lugar a unos tóxicos, pues son eliminados por los riñones. Todo lo que comemos, muchas sustancias, tienen algunos tóxicos pequeños que tienen que eliminarse por los riñones. Nuestro cuerpo produce, por ejemplo, urea, creatinina, fenoles, indoles, o sea, múltiples sustancias tóxicas y son eliminadas por los riñones. Entonces, tenemos una función de eliminación de tóxicos de los riñones. Pero también los riñones producen sustancias bastante importantes para nuestra vida, como son, por ejemplo, la activación de la vitamina D. Por ejemplo, nosotros podemos tener vitamina D que viene de los rayos solares, vitamina D que viene de la dieta, pero esa vitamina D, sin una activación por el riñón, prácticamente no hace su función. Por eso ustedes van a ver que todos los pacientes que tienen problemas de daño renal van a tener un déficit de vitamina D. Y la vitamina D es indispensable para la absorción del calcio a nivel intestinal, de manera que si se dañan los riñones, vamos a tener alteración del calcio. Con respecto a la producción de una hormona llamada eritropoyetina, que todos los pacientes que están en diálisis saben que a los pacientes con insuficiencia renal se les tiene que inyectar después de cada diálisis eritropoyetina, es una hormona que se produce en el riñón. Y cuando el riñón se daña, no se produce esa hormona y el paciente tiene anemia. Entonces hay que inyectarle eritropoyetina. Con respecto a la presión, los riñones son órganos que se encargan de mantener una presión controlada. Por eso, ustedes van a ver que el 90% o más de los pacientes que ya se les ha dañado los riñones van a tener hipertensión arterial, porque el riñón o los riñones son los órganos encargados de controlar la presión. No es el corazón que la controla,
No, es el riñón que controla la presión. Por eso ustedes van a ver que los pacientes con problemas renales van a tener una hipertensión arterial que requiere 2, 3, 4, 5 tipos de medicamentos diferentes. Entonces, ya vimos algunas de las funciones que tienen que ver con los riñones. O sea, para que ustedes sepan que los riñones no solamente están para producir la orina y de ahí eliminar los tóxicos. Eso va mucho más allá. Y los pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal crónica y aquellos familiares que actualmente tienen un paciente recibiendo diálisis, saben muy bien de lo que le estamos hablando, cómo ese paciente tiene que utilizar múltiples, diferentes tipos de medicamentos, valga la redundancia, para poder mantener una vida adecuada. Entonces, ¿qué puede dañar a los riñones? Ahí viene la importancia. Lo primero es una protección adecuada, ingiriendo una cantidad de líquido adecuado, por lo menos 2 litros de agua cada 24 horas. Ese es el promedio, porque en esta zona, en la zona tropical, zona isleña, somos una isla, debemos de ingerir una cantidad de agua superior, pues constantemente estamos sudando. Y si no tomamos agua suficiente, uno de los órganos que primeramente va a sufrir ese desbalance del agua son los riñones. Por eso es importantísimo nosotros aumentar el consumo de agua. Dieta baja en sal, baja en azúcar. Estos son los principales, aumentar el consumo de frutas y vegetales y ejercicio. Entonces, ¿qué nos daña a los riñones? Básicamente hay enfermedades que usted no quiere tenerla, pero que si usted la tiene debe de saber que son enfermedades que atacan directamente a los riñones, como es la diabetes. Hemos hablado en múltiples ocasiones que aproximadamente el 40% de todos los pacientes que están en diálisis ha sido causada por la diabetes. Y tenemos más pacientes con insuficiencia renal crónica que pacientes diabéticos. Óigase bien. O sea, uno de cada 10 pacientes, uno de cada 10 personas que usted ve caminando en la calle, donde sea, tiene algún grado de daño renal. Pero ¿qué ocurre? No lo sabe, porque la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa que cuando se presenta, cuando el paciente viene a detectarla, es porque ya hay un daño irreversible. Y es por ello que siempre hacemos alusión a estas enfermedades que dañan a los riñones de manera silenciosa y que si el paciente acudiera al médico periódicamente y asistiera al nefrólogo por lo menos una vez al año, posiblemente muchos pacientes evitarían la situación de tener que ir a diálisis como está ese paciente que estamos viendo aquí en la pantalla. Un paciente joven, así como usted lo ve, que la insuficiencia renal crónica no es solamente para viejitos, cualquier paciente de menos de 30 años puede tener insuficiencia renal crónica por diferentes causas, pero la principal es la diabetes. Otra causa importante de daño renal crónico es la hipertensión arterial. O sea que dentro de estas dos enfermedades, pacientes diabéticos y pacientes hipertensos, tenemos más del 70% de los pacientes que están en diálisis. Otra enfermedad bastante importante es la enfermedad renal poliquística. Son pacientes que tienen quistes en ambos riñones, que su padre o su madre tiene esa enfermedad y ya está en diálisis. Es un paciente que tiene todo el riesgo de que vaya a llegar en diálisis. Lamentablemente, esta de los quistes renales no puede prevenirse, pero puede retrasarse su progresión, su llegada a diálisis. Otras enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, las enfermedades de los glomérulos, por eso ustedes van a ver a muchos pacientes que cuando se están hinchando, pacientes jóvenes, tenemos que hacerle una biopsia renal para determinar qué proceso inmunológico le está dañando los riñones. Pero también puede ser provocada por medicamentos. Por ejemplo, en nuestro país se expende de manera sin prescripción médica cualquier tipo de analgésico.
todos los calmantes, absolutamente todos, son medicamentos tóxicos para los riñones. Por eso es importante que cuando su médico le prescriba un analgésico, un calmante, que no son antibióticos, un calmante para el dolor, es importante que sea por un tiempo determinado. O sea, usted no puede durarse toda la vida porque tiene problemas de la columna, tomar calmantes, un diclofenaco, un ibuprofeno, un ketoprofeno, como yo he visto pacientes que tienen 6, 7 meses y un año tomando analgésicos todos los días de manera continua porque tienen problemas de la columna. Entonces ese paciente posteriormente va a notar que su función renal se le ha dañado, cansancio, fatiga, debilidad general y tiene anemia. Entonces, ¿qué se le produjo? Un daño renal, una insuficiencia renal crónica secundario al uso de calmantes. Por eso llamamos la atención al uso indiscriminado de los analgésicos. Hay también otras causas de daño renal, como son los antibióticos, algunos antibióticos también que la gente, por eso es importante que los antibióticos y todo sea prescrito por un médico. El médico le va a decir la dosis y el tiempo por el cual puede utilizar esos medicamentos, sobre todo aquellos pacientes que ya tienen un daño renal previo, secundario a la diabetes, secundario a la hipertensión, secundario a una enfermedad glomerular. Es importantísimo que todo lo que vayan a ingerir sean prescritos por un facultativo. Entonces, ustedes van a ver que hay estudios con medio de contraste que siempre el médico antes de hacerlo dice, vaya a buscar la autorización por un nefrólogo. ¿Por qué? Porque los estudios contrastados todos podrían conllevar a una toxicidad renal, dependiendo de cómo tenga usted los riñones. Entonces, inicialmente, la enfermedad de los riñones no presenta ninguna sintomatología. De hecho, aproximadamente el 90% de todos los pacientes que tienen daño renal no lo saben. ¿Por qué? Porque si usted no va al médico y se hace unas pruebas que nosotros indicamos, como es la depuración de creatinina en orina de 24 horas, que me va a medir el porcentaje de funcionamiento de los riñones aproximadamente, o una determinación de albúmina en orina de 24 horas. Esta otra prueba, que es bastante importante, me va a determinar qué tan deteriorado estén los filtros. ¿Por qué? Porque ese paciente que tiene una albuminuria importante, que está eliminando muchas proteínas por la orina, y yo le digo a las damas, ¿usted ha escuchado que alguna de sus compañeras, de las mujeres que tienen frenesí, que han tenido preeclampsia, han tenido albúmina? Sí, eso es por daño en los riñones. Entonces, todo el que tiene albuminuria, es decir, albúmina en la orina, es un paciente que tiene daño renal. Entonces, esa albúmina, esa proteína, la albúmina es una proteína que no debe de eliminarse por el riñón. Cuando se está perdiendo es porque los filtros del riñón, pues el riñón, los riñones son dos órganos que tienen unos filtros pequeñitos llamadas nefronas. Esas nefronas, que tienen 1 millón en cada riñón, se van dañando, y usted puede haber dañado 1 millón de nefronas. Tenemos 2 millones, 1 millón de nefronas, y todavía usted no tiene ninguna sintomatología. ¿Por qué? Porque las que quedan están duplicando su función. O sea que cuando ya usted viene a darse cuenta, usted tiene dañado el 70% del riñón. Y ahí es que usted se va a dar cuenta que se está hinchando. Ahí es que usted se va a dar cuenta que está orinando con mucha espuma. Ahí es que usted se va a dar cuenta que la presión está alta, que la creatinina está alta, que cuando vaya al médico le va a decir, pero mire, usted tiene 2 de creatinina. Doctor, ¿y eso es grave? Eso es gravísimo, porque la creatinina no debe de pasar de 1.2 en el hombre y en la mujer de 1.1. Entonces, si usted tiene 2 de creatinina, ¿qué indica eso? Que usted se le ha dañado aproximadamente más del 70% de los riñones. Entonces el paciente nos pregunta siempre, doctor, ¿y qué podemos hacer ahora que tenemos daño renal tan importante? Precisamente ahí viene la intervención del nefrólogo, que debería de haber intervenido anteriormente, pero como el nefrólogo no tuvo a ese paciente 3, 4, 5, 6, 7, 8 años antes, ya
ha habido un daño que es irreversible. Ahora vamos a tratar de proteger lo que nos queda de riñón. Y hay que decir algo para que la población sepa. No es que se me dañó un riñón, porque no hay pocas entidades clínicas que te van a dañar un solo riñón, una piedra, un cálculo renal, te puede dañar un solo riñón. Generalmente, las enfermedades sistémicas te van a dañar los dos riñones. Con un solo riñón se puede vivir perfectamente bien. Cuando a usted le proponen diálisis, es porque ya usted tiene daño de los dos riñones. Entonces, se me había olvidado, el tabaco es uno de los principales factores de daño renal. Y cuando hablamos de tabaco, hablamos de juca, hablamos de cigarrillo, hablamos de cachimbo, hablamos de vapor, todo lo que se fuma, todo lo que son tabacos, todo producen daño renal, aceleran el daño renal, porque eso va a producir aumento de la presión y esa presión se va a transmitir a los riñones. Sí, no importa, ese que me está viendo, que tiene 18 años, que tiene 20 años, a usted también le toca. O sea, las enfermedades no solamente son para los pacientes viejos. No, usted es joven, yo tengo pacientes jóvenes que están en diálisis y que el daño ha sido acelerado por el tabaco. O sea, que nosotros debemos de actuar con todo tipo de pacientes. Vamos a enviar a esos pacientes al médico para ver cómo podemos actuar nosotros como nefrólogos e indicarle las pautas para nosotros enlentecer la progresión de una insuficiencia renal crónica, porque cuando ya el paciente llegó al estadio 5 de la insuficiencia renal crónica, ¿qué le toca? Le toca la diálisis. Entonces, en este momento, la vida no ha terminado. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que piensan que cuando llegaron a diálisis, ya, pues, no hay vida. Yo tengo pacientes que tienen 5, 10, 15, 20 años en diálisis. Claro está que la vida cambia. Cuando usted está en diálisis, tiene que ir 3 veces por semana a un centro de salud y tiene que darse 4 horas de diálisis 3 veces por semana durante toda la vida o durante consiga un riñón. En República Dominicana es tan difícil el trasplante que por eso usted dice, pero bueno, al paciente le pregunta, ¿y por qué tiempo voy a estar en diálisis? Bueno, uno los envía a los centros donde hay trasplante, Secanot, Plaza de la Salud, Fundación Vaquero, etcétera. Pero ustedes saben que en República Dominicana somos muy mezquinos con la donación. Incluso República Dominicana podría ser uno de los países donde más trasplante de órganos se realicen. ¿Por qué? Porque es uno de los países donde más pacientes fallecen a consecuencia de trauma por accidente de motocicleta. Entonces, esos pacientes que mueren en el hospital son los mejores candidatos para donar un riñón. Doctor, Entonces, lamentablemente, hay una negación en esto. Sí, adelante, Licho. yo quería, porque como usted es tan puntual, tan eh, eficaz en el mensaje que le da a la gente, todos los que estamos vivos queremos prolongar nuestra vida. Esa es la vida. Cuando llegamos Claro. al estadio de que nos vamos, que los riñones se dañaron, nuestra vida se reduce, nuestra capacidad de vida se reduce. Y me llamó la atención por qué cuando se dañan los riñones, entonces viene ese perjuicio. ¿Qué cosa evitan los riñones? Usted lo ha dicho varias veces y aquí ha dicho algunas de las funciones que nos permite vivir más tiempo si tenemos los riñones. Cuando los riñones no Claro. funcionan, todas las cosas que los riñones hacen nos provocan la muerte fácil. Por eso la diálisis, para evitar el fallecimiento, para evitar la muerte rápido. Claro. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros entender? Que desde que se nos dañó los riñones y no tenemos capacidad de diálisis, como es el 90% de la población, no tiene capacidad de diálisis. Económicamente,
porque tenemos que ser sinceros, darse diálisis. El hospital que más tiene 20 o quizás 30 camas. Pero, No, pero en eso estamos bien. En capacidad para diálisis, el país, República Dominicana, es uno de los países de Latinoamérica que tiene más centros de diálisis, tanto públicos como privados. O sea, ahí estamos nosotros perfectamente bien, porque usted dijo, un centro que tenga 15 camas o 15 riñones artificiales es un centro que puede dializar cada día 45 pacientes, es decir, 15 pacientes cada 4 horas, 3 turnos de diálisis. O sea, puede dializar perfectamente 45 pacientes en un día y 45 pacientes en otro día. O sea, que puede dializar 90 pacientes ya durante todo el mes. O sea, tener en su seno 90 pacientes. Porque los pacientes que se dializaron hoy, los 45 de hoy, les toca de nuevo pasado mañana. Los 45 que se dializan los martes, por ejemplo, les tocaría de nuevo el jueves y el sábado. O sea que en eso tenemos bastante capacidad. O sea, el paciente que ya nosotros le recomendamos que debe de ir a diálisis y ese paciente no acepta, pues la vida es corta. Pero no porque no hayan turnos de diálisis, porque hay turnos, tanto públicos como privados. En eso no tenemos problema. Lo que pasa es que muchos pacientes piensan que la diálisis es sinónimo de muerte, cuando es todo lo contrario. Diálisis es vida. ese era el sello. Imagínese usted, un paciente que no orina y que no se dialice. ¿Cuántos días va a durar ese paciente vivo sin orinar? Cuando lo conectamos de la máquina de diálisis, esa diálisis le va a sacar todo el exceso de líquido que tiene el paciente, 2 litros, 3 litros, lo que nosotros le coordinemos. Entonces, ese paciente que no acepta diálisis, que ya no orina y que encima de eso no está eliminando los tóxicos, usted sabe que se va a morir. No es, doctora, yo quiero que usted me baje la creatinina. ¿Cómo me van a bajar la creatinina? Señores, la creatinina es un producto de desecho de nuestro cuerpo que la produce la degradación de nuestro propio cuerpo, de los músculos. Entonces eso se va degradando, se va produciendo constantemente, pero es un tóxico, tiene que ir eliminándose. La urea también. Entonces por eso es que ustedes van a ver que esos pacientes que no aceptan diálisis, de repente están edematizados, están hinchados. Por ejemplo, ayer domingo yo tuve que dializar a una paciente de emergencia, ayer domingo. Entonces si no la dializaba ayer domingo, posiblemente no iba a aguantar, o el lunes, no iba a aguantar. ¿Por qué? Porque sus riñones dejaron de funcionar. Ya vamos a dializar dentro de un momentito de nuevo y mañana también. Y es una paciente que ya definitivamente se queda en diálisis, 49 años de edad, diabética, hipertensa, etcétera, etcétera. Entonces, los riñones cuando se dañan elevan bastante la presión arterial. La causa que conllevó a que los riñones se dañaran se va a provocar que el paciente con mayor frecuencia tenga lo que se llama enfermedades cardio y cerebrovasculares. Por eso es que esos pacientes, sobre todo aquellos que no aceptan la diálisis cuando el médico se la ha recomendado, son pacientes que van a morir en su casa. Muchos de que de un infarto, de una trombosis cerebral, de un edema agudo de pulmón, de un síndrome urémico. Y entonces, ay, que lo llevaron y ya lo intubaron y que llegó tarde y que lo van a dializar. Y lo dializaron y se murió. No fue por la diálisis que se murió. Se murió el paciente porque llegó tarde a diálisis y el médico, tratando de hacer un intento para salvarle la vida, le colocaron un catéter, lo dializaron, una diálisis, una segunda diálisis, y el paciente lamentablemente no soportó porque llegó tarde. Pero muchos de esos pacientes que dializamos de emergencia la soportan. Por ejemplo, como esa paciente que dializamos en el día de ayer y que en un momentito vamos a dializar, gracias a Dios, desde la primera diálisis se notó la mejoría. Entonces, lo ideal
esa paciente que le tuvieron que colocar un catéter de diálisis, habría sido que esa paciente se hubiera hecho una fístula arteriovenosa, que hubiera llegado preparada, que no hubiera ni siquiera que ingresarla, porque no hay que ingresar a esos pacientes para dializarlo por primera vez. Simplemente el paciente se programa con su médico. Vamos a iniciar la diálisis. No hay que esperar que el paciente se esté muriendo, que el paciente llegue a medianoche, a las 4 de la madrugada, a la emergencia y que hay que dializarlo. ¿Por qué? Porque muchos de esos pacientes, lamentablemente, no la van a contar. De manera que nosotros por eso hacemos un llamado primeramente a los pacientes. Si usted es diabético y su médico no lo ha enviado nunca al nefrólogo, no espere que lo mande, vaya al nefrólogo, que yo le estoy hablando claramente. Aproximadamente el 40% de todos los pacientes que están en diálisis es por la diabetes. Y muchas veces su médico no lo va a mandar, porque el médico solamente, en muchos casos, va a pensar que los riñones se están dañando cuando se está subiendo la creatinina. Falso. El paciente puede tener un daño renal importante y la creatinina puede estar normal. Por eso ustedes van a ver que nosotros les indicamos esas pruebas de orina de 24 horas que sí me van a decir si se hace adecuadamente en un laboratorio reconocido cómo está la función renal de esos pacientes. Que sí nosotros le vamos a decir, mire amigo, amiga, sus riñones están perfectamente bien, usted es diabético, usted es hipertensa, nos vemos dentro de un año porque todo está bien. Porque si todo está bien, usted no tiene que darse seguimiento periódico más que una vez al año. Si todo está bien, yo no tengo que estar viéndolo a usted cada 3 meses o cada 6 meses por el hecho de que sea diabético. No, honestamente, si todo está bien, debe de verse el paciente una vez al año. Ahora, esos pacientes que tienen un daño importante, tenemos que verlo de forma recurrente. ¿Por qué? Porque le indiqué un tratamiento y tengo que ver el efecto de esos medicamentos, posiblemente dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, que sería muy lejos 6 meses. Entonces, por eso ustedes van a ver que a muchos pacientes que están muy deteriorados, nosotros le ponemos una cita más cercana. Pero Bueno, el paciente con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis es un paciente que puede sobrevivir con buenas condiciones durante muchos años. doctor, gracias. Hemos nueva vez dado un mensaje necesario para que toda la población vea esto. Control de la diabetes. Si usted controla la diabetes, como ha dicho el doctor, usted tiene su riñón y por tanto tiene su vida más duradera. Y la diabetes se controla, solo se falta disciplina en esa parte. Nos vemos, doctor, el próximo lunes y gracias por esta nueva cátedra que nos ha dado. Muchas gracias a todo nuestro público. Estaremos en el Centro Médico Vista del Rubí. Muchas gracias. Vamos entonces a una pausa, Manuel, para que vengamos con los pocos minutos que nos quedan para ir. Qué bueno aprovechar este tiempo con el doctor. Vamos a una pausa.